Año 1953. Hermanas, ¿ustedes saben qué hechos relevantes acontecieron en nuestro país en el año 1953? ¿No saben? Yo tengo uno. Andrés Manuel López Obrador nació en 1953. Ya sacamos la cuenta de su edad, ¿no? Otro dato también relevante de 1953 fue que el norte de Baja California se declaró como estado de Baja California Norte. Y otro hecho, bueno, no relevante, pero sí pues famosón. Ustedes se acuerdan de Jorge Negrete, ¿quién era y Pedro Infante? Hicieron una película muy famosa, Dos tipos de cuidado. En 1953 se filmó esa película y luego, ¿qué creen? En ese mismo año Jorge Negrete falleció. El 5 de diciembre, el día de mi cumpleaños, por cierto, hermanas, ya viene. Mesa de regalos, La Lagunilla. El 5 de diciembre, como ese mismo año que filmó esa película tan famosa, murió Jorge Negrete. Bueno, datos relevantes de 1953. Pero algún otro, hermanas, algo que les suene, 1953. ¿No? Pues, ¿qué creen, hermanas? En ese año, el 15 de octubre de 1953, fue promulgado el derecho al voto de la mujer en nuestro país. Cuando yo estaba jovencita y oía acerca de esto, así como que decía, a ver, me quería tallar los ojos y limpiarme los oídos y decir, a ver, ¿cómo? Antes de eso, la mujer no podía votar. O sea, ¿cómo por qué no? ¿Se imaginan, hermanas? Yo no me imagino haber vivido en un mundo así, donde aquella mañana del día de las votaciones, los hombres se levantaban, se iban y la mujer ahí se quedaba en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir? No, pues porque eres mujer. ¿Y eso qué, no? ¿Qué mundo, verdad? No me imagino lo que habría sido vivir en un mundo así. El mundo nunca debería de haberse perdido de la aportación como mujeres que tenemos, ¿no? Afortunadamente en nuestra época no es así y se nos da derecho de aportar en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pero el mundo nunca debería de haberse privado de lo que como mujeres podemos aportar. Bueno, pues si el mundo no debería de privarse de lo que como mujeres podemos aportar, ¿saben qué? Tampoco la iglesia debería de privarse de lo que como mujeres podemos aportar. Y luego, ¿qué creen? Que de repente en la iglesia sí estamos como que más atrasadones, porque luego las mujeres somos voces calladas en las iglesias o somos voces de segunda en las iglesias, ya sea porque nosotras no nos atrevemos a desarrollar ministerios relevantes en las iglesias o porque no se nos permite. Por equivocaciones, malas interpretaciones de la palabra, a la mujer se le tiene así como en la cocina, ahora sí que en la cocina, ¿verdad? Son los ministerios para la mujer en la iglesia, la cocina, el cuidar a los niñitos, cuando como mujeres tenemos tanto que hacer y tanto que aportar. Como veíamos el día de ayer, no obtenemos nuestro lugar a base de gritos, de pelea, de lucha, sino a base, hermanas, de mirarnos en el espejo de Dios. Cuando nos vemos en el espejo de Dios y entendemos quiénes somos, entonces obtenemos esa seguridad por la identidad que tenemos en el Señor y nos atrevemos a hacer las cosas para las cuales Él nos dotó, para las cuales Él nos diseñó. También veíamos ayer que Dios nos diseñó como ayuda idónea y que esta palabra, este concepto tiene mucho que ver con, mucho que decirnos de lo que somos como mujeres. Somos útiles, somos indispensables. Dios nos creó como respuesta a necesidades, a vacíos en su creación, en su mundo. Y en la iglesia también Dios nos tiene como respuesta a vacíos, a necesidades. Y es importante que nos veamos entonces así en el espejo de Dios para que estemos listas para desarrollar ministerios relevantes en nuestras iglesias. Yo leía una estadística que establece que en promedio en las iglesias evangélicas en Latinoamérica, vean, 57% somos mujeres y 43 hombres. Pues es una estadística, debe haber otras que varían y todo, algunas que tendrán un porcentaje más alto de mujeres en las iglesias. Bueno, pues imagínense que todo ese
potencial tan alto en una iglesia se ha puesto nada más en stand-by, ahí en el rincón, escondida por los rincones, como la muñequita fea, ¿no? ¿Cuánto se está perdiendo del potencial de una iglesia si todo ese porcentaje está ahí nada más arrinconado? Para Dios la mujer no ocupa un puesto de segunda categoría y lo vemos desde el Génesis, no ocupa un puesto de segunda categoría, al contrario, Dios pone alfombra roja al introducir a la mujer en la creación para revelar el gran poder de influencia que tiene la mujer. Dios visualiza a la mujer, es una palabra que ahora se usa mucho, ¿no? Hay que visualizar a la mujer. Pues, ¿qué creen? Que Dios la visualiza desde que la creó. Visualiza a la mujer, reconoce su valor dentro de su iglesia, dentro de sus propósitos. La considera una discípula. No la considera nada más una cristiana, no, la considera discípula. Y la vemos, ¿verdad? Allí cuando vino Jesús a esta tierra, cómo le enseñó a las mujeres. ¿Se acuerdan cómo estaba María sentada a los pies del Señor? Marta, su hermana, andaba limpiando y le dijo Jesús a Marta, mira, María ha elegido la mejor parte. Y Dios le dio el privilegio, Jesús le dio el privilegio a María de ser enseñada. Eso de la expresión de que estaba a los pies, es como se usaba para decir cualquier alumno que se ponía a los pies de un rabino, significaba que estaba bajo su enseñanza. Un rabino le enseñaba a un alumno que se ponía a sus pies. Y María tuvo ese honor de ser una discípula de Jesús. No dijo Jesús, no, esta sáquese de aquí porque es mujer. Si es cierto, María, ¿qué haces aquí? Vete con María a la cocina. Las mujeres en la cocina deben de estar. No, la consideró discípula, la consideró una sierva útil para su reino también. Y Dios entonces incluye a la mujer en sus planes. Por eso, hermanas, una iglesia relevante, lo tengo ahí en la pantalla, una iglesia relevante es una iglesia que sirve tanto a hombres como a mujeres. Y vean, aquí estamos en un nivel, una iglesia que sirve tanto a hombres como mujeres. Pero también una iglesia relevante es una iglesia que avala el ministerio tanto de hombres como de mujeres. Es una iglesia relevante porque no se queda entonces con el más del 50% de su potencial guardado, sino que lo pone también a servir. Y es una iglesia relevante también en donde hombres y mujeres deciden desarrollar ministerios relevantes. El propósito de esta conferencia, mis hermanas, es que nosotras nos miremos en los ojos de Dios como mujeres y decidamos desarrollar ministerios relevantes en este mundo que tanto necesita y que nosotras como mujeres también nos levantemos para servir al Señor. Miren que nuestra lucha, por ejemplo, contra el feminismo no será entonces de ir y levantar banderas y pañuelos en la calle y hacer marchas, no, sino será nuestra lucha en cuanto nosotros nos miremos en el espejo de Dios y nos demos cuenta del llamado que tiene para nosotras y lo desarrollemos sirviendo. Entonces ahora sí que voy derecho y no me quito. Muy bien, hermanas, pues la Biblia nos muestra una faceta, toda la Biblia. Leemos la Biblia, hermanas, y no podemos pasar, no sé, 10 páginas, 30 páginas cuando nos encontramos mujeres. Y otra vez mujeres, y otra vez mujeres, y mujeres, y mujeres. Y toda la Biblia impregnada de mujeres. Porque la Biblia tiene este color rosa, así como de encajes y de perfumes de nardo, con este tono de mujeres, con esta tonalidad de flores a lo largo de toda la Escritura para darnos el mensaje de la importancia que tenemos las mujeres en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos mujeres levantadas por Dios como parte esencial de sus planes. Cada vez que encontramos mujeres las vamos a encontrar como claves en los planes de Dios. Y luego en el Nuevo Testamento pues vemos cómo viene Jesús y nos ejemplifica perfectamente lo que la mujer significa para Dios a través del trato de Jesús para la mujer. Le da a la mujer un trato muy especial. Él derriba la doble moral con la que se trataba a hombres y a mujeres. Se daba un determinado trato, un juicio determinado hacia los hombres y un juicio determinado para las mujeres, muy diferente. Jesús derriba la doble moral. Por ejemplo, con el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Que le llevan ¿a quién? A la mujer a ser juzgada y al hombre no. Y Jesús ahí derriba esta doble moral, la incluyó enfáticamente en su enseñanza y discipulado, la escuchó, la sanó, la restauró, le dio un lugar como colaboradora en su reino. Y la encontramos después
de Jesús, ahora en el origen de la iglesia, a la mujer también como una sierva. Aquí vemos a la mujer elevada al rango de sierva, cumpliendo ministerios relevantes. Me encanta ver estos personajes allí, también en el Nuevo Testamento, personajes femeninos siendo usadas por el Señor. La iglesia del Señor está compuesta entonces por el azul y por el rosa, por el perfume de maderas de los varones y el perfume de nardos de las mujeres. Importantísima la colaboración de nosotras. La iglesia de hoy, para ser una iglesia relevante, debe tomar muy en cuenta este lado rosa. Atender las necesidades particulares de la mujer de la actualidad e incluir a la mujer en el desempeño del ministerio. Atender a la mujer e incluir a la mujer en el ministerio. Si queremos ser una iglesia poderosa. Hemos estado hablando ahora de que hay un gran enemigo al que tenemos que enfrentar como iglesia y que tenemos armas por acá, que la apologética, que todo esto que nos han explicado nuestros hermanos. Y las mujeres que aquí nada más sentadas en el rincón, no, pues también tenemos que tomar parte en todo esto, ser parte integral de esta solución, de esta lucha. Debemos hacer relevante el ministerio hacia las mujeres, debemos hacer relevante el ministerio de las mujeres, porque no hay iglesia relevante sin mujeres relevantes. Y bueno, como les decía, la Biblia nos muestra ese bello plan de Dios. Y para mi último libro, hermanas, que es este, miren, más flaquito, cada vez los hago más flaquitos. Este es el cuarto libro. Este libro tiene ahí algunos tintes de la pandemia, anécdotas, y vamos a ir recorriendo cómo el proceso de la pandemia nos llevó. Y porque yo lo hice justamente durante la pandemia, fueron estudios bíblicos que di a las mujeres de mi iglesia a través de internet. A lo mejor ustedes los podían oír porque era pues cuando solamente por internet hacíamos todo. Y di esta serie que se llamó Espejos Irrompibles, basado en 8 mujeres del Antiguo Testamento que no tienen su nombre mencionado, pero yo digo sin nombre, pero de mucho renombre. Y las 8 mujeres que elegí están en medio de una crisis. A cada una le toca su propia crisis, tanto social como personal, y ellas son usadas por Dios como parte de la solución. Me encanta eso, porque Dios las usa, las levanta como sus siervas. Y entonces yo digo que son espejos irrompibles, porque, bueno, viven en medio de una crisis, pero no se quiebran. Viven en medio de una crisis y en lugar de quebrarse, lo que hacen es brillar, reflejar ¿qué? Pues la gloria de Dios, espejos irrompibles. Y luego, como están en medio de una crisis, pues yo saco por ahí algunos principios para no quebrarnos en las crisis. Los psicólogos les llaman los principios de la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia, que es esa capacidad de resistir presiones muy fuertes y no romperse, no destruirse, sino al contrario, permanecer o volver a un estado homogéneo. Bueno, esos principios de la resiliencia yo los encuentro en estas 8 mujeres que, digo yo, reajustaron como sus moléculas espirituales para no quebrarse en medio de una crisis. Me encanta entonces esta obra, hermanas, se las recomiendo. Y ahora mismo vamos a estudiar uno de esos capítulos. Una mujer que vivió en una crisis y que en lugar de quebrarse, ella brilló para la gloria de Dios. Desarrolló un ministerio. Fue un instrumento útil en las manos de Dios en medio de un mundo en crisis. ¿Les suena, mis hermanas? ¿Les suena? Vivimos en un mundo en crisis nosotras como mujeres y Dios nos puede usar para que seamos espejos irrompibles, que brillemos para la gloria de Dios. Gracias, préstame agüita, lucecita. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tanto me permite la voz? Uy, yo se quedó. Uh-huh.
Este auto, si usted... Ya va, ya va. Ya. Gracias, amor. ¿Lo están rifando, vendiendo, regalando? Ok, ok, ay, disculpen, hermanas. Ahora mismo les explico qué es lo que me pasa, pero vamos entonces a platicar de esta persona. Vamos a ver a la sierva de Naamán. Es una historia conocida por ustedes, ¿verdad? Un espejo irrompible. No tenemos su nombre. No tenemos su nombre, sin embargo, es una mujer de mucho renombre. Nos vamos a ubicar en Segunda de Reyes. Segundo de Reyes 5, del 1 al 27, es ahí en la Biblia donde tenemos su historia. No la vamos a leer, hermanas, vamos a ir solamente platicándola, pero cronológicamente entonces nos encontramos en la época de los reyes. Segunda de Reyes, ¿cuál época es esta? Miren, ya aquí vamos como en la decadencia, el final de la época de los reyes, en las que en este tiempo en el pueblo de Dios hay una gran crisis. Están siendo avasallados el pueblo de Dios por todos los pueblos vecinos. Han venido, han conquistado, les han robado sus cosechas, han hecho redadas, se han llevado gente. El pueblo de Dios está completamente avasallado. Crisis total, le llamo a esto, ¿verdad? Hablando de crisis, porque crisis es el ambiente que encontramos en todos estos eventos de las mujeres que yo elegí para este libro. Y bueno, nos suena crisis total, nuestro mundo igual, ¿verdad? En crisis total. Bueno, pues entre este caos de una crisis total nos vamos a encontrar a una verdadera joya. Te vas a enamorar de ella, por supuesto, hermana, nos enamoramos de ella porque es una jovencita, una linda y valiente jovencita, una muchachita. Ella era parte del pueblo de Israel, una niña que es trasladada hacia el norte y luego es llevada fuera del territorio de Israel. Ellas se la llevaron estas redadas en estas bandas que llegaban y agarraban a la gente y se la llevaban, y fue convertida en la sierva de la esposa de un oficial del ejército sirio, el general Naamán. Así o más complicada la vida de esta pequeña jovencita. Digo yo que luego nosotras todas tenemos como una Marga López dentro, si saben ustedes, ¿verdad? Esas las Marga López, ¿quiénes son? Las Libertad Lamarque, la Sara García, las actrices de la época de oro del cine mexicano, que todo lo que hacían desde que empezaba la película hasta que terminaba era llorar. Bueno, crisis, ¿verdad? Crisis. Usted dice, así me pasa a mí, mi crisis. Bueno, pues así o más complicada la vida de esta jovencita. Y pese a todo, ella fue levantada por Dios como un espejo irrompible en medio de la crisis que le tocó experimentar. Ella no se quebró. Hermosa, jovencita, pues vamos a ver algunas enseñanzas que Dios nos puede dar a través de ella. La primera enseñanza, mis hermanas, para ser relevante, mira la crisis con los ojos de Dios. Para ser relevante, mira la crisis de Dios, la crisis con los ojos de Dios. Segunda de Reyes 5:2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Les digo yo, así o más complicada su vida. Bandas armadas se la habían llevado cautiva. Precisamente cuando hablamos de mujeres maltratadas, mujeres sometidas a estados de violencia terribles, bueno, pues aquí tenemos un caso, ¿verdad? Una joven adolescente tal vez que había padecido violencia, por supuesto. Estos sirios eran tremendos, invadían a las tierras que querían conquistar, tomaban botines y se llevaban a la gente para hacerlos sus esclavos. Y entre esta redada de gente la habían tomado a ella, la habían separado de su familia. Cuando yo pienso en el corazón de esta muchachita, me conmuevo realmente, hermanas. Lo leemos así como de repente nomás, pero pongámonos en su corazón, en sus zapatos y todo lo que ella habrá padecido, el dolor por haber sido separada de su familia, llevada a una tierra ajena como esclava, como sierva. ¿Cuántas lágrimas? Por supuesto, no habrá llorado esta niña. Sus sueños rotos por completo. Pero, hermanas, su historia no había terminado. En este versículo que acabamos de leer, no ha terminado la historia de esta chica. Estamos leyendo la cosa más terrible, es llevada y nos imaginamos la escena, llanto, tristeza, pero la historia no ha terminado todavía. Cuando todo se derrumba, la historia no ha terminado aún porque Dios sigue
escribiéndola. Y podemos mirarnos también en ese espejo, hermanas, porque vean cómo aquí vamos a hablar maravillosamente de cómo Dios usa a una mujer, porque no estamos hablando de una mujer sentada en un puesto de poder, tranquila, sin problemas en su vida, y entonces, pues por supuesto puede hacer ciertas cosas, ¿verdad? Porque tiene una vida muy cómoda. No, al contrario, vamos a ver a una persona que está en total crisis y sin embargo no se quiebra y además brilla para la gloria de Dios. Esto nos hace ponernos en su espejo, hermanas, porque de pronto si nos sentimos la Marga López, la Sara García, podemos pretextar, no, pues es que yo tengo muchos problemas, estoy en una crisis. ¿Cómo quieren que yo brille? ¿Cómo quieren que yo haga algo si yo estoy pasando por todas estas cosas? No, pues al leer la historia de esta niña no tenemos pretexto, ¿verdad? Por eso, mira con los ojos de Dios. Dios está escribiendo a través de ella una gran historia. Y a través de cada una también de nosotras, Dios está escribiendo una historia. Y cada capítulo de esa historia que Dios está escribiendo con nosotras, hermanas, forma un todo. No ha terminado de escribir la historia. Así que ese capítulo en el que nos encontramos cada una de nosotras es solamente un capítulo de la historia, pero Dios está escribiendo y seguirá escribiendo porque la historia no ha terminado todavía. Esta verdad yo la veo como resalta cada vez que leemos las historias de las mujeres en la Biblia y me ilumina esa verdad. Yo veo sus historias y de pronto las veo así en crisis total y veo cómo Dios hace cosas tremendas, interviene, hace milagros, las usa, restaura, sana, hace cambios tremendos. Entonces me ilumina esa verdad. En la vida de todas estas mujeres que podemos leer en la Biblia, Dios estaba trabajando de lleno. Cuando estaban en la peor crisis, Dios ahí estaba trabajando para enviarles bendición y propósitos que tenía con ellas, aún más allá de su crisis. Así es en el caso de ellas y así es en el caso tuyo y mío, mi amada hermana. No somos la excepción. Ustedes fueron tan hermosas. Yo sé que muchas estuvieron pendientes de mi salud. Hace un año precisamente estuvieron orando y les agradezco tanto eso, hermanas. Por eso me dan estas toses ahora, porque me quedan así como algunas secuelas. Las que no saben, pues hace año y medio, en agosto del año pasado, pues me encontraron un tumor en el centro de mi cabeza que me estaba dejando ciega, un tumor que salía de mi hipófisis y de inmediato pues se diagnosticó, se pronosticó, se puso la fecha para una cirugía y en septiembre yo ya estaba siendo intervenida, una intervención muy fuerte y les agradezco por haberme acompañado. Algunos estuvieron todo ese día de mi oración orando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, estuvieron en oración en una reunión de Zoom el 30 de septiembre del año pasado y el Señor, bueno, pues me bendijo, me ha bendecido, hermanas, estoy aquí. Yo no puedo ni decir nada, ¿verdad? Porque es gracias, hermanas. Es un aplauso para el Señor, ¿verdad? Para su gracia, para su gracia. Hace un año, de verdad, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Y todavía cargo ahí medio tumor en la cabeza. Ahí estoy, mírenme aquí. ¿Y ustedes ven el tumor? Pues no, pero ahí está un tumor que me recuerda, hermanas, la gracia de Dios, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí está la bombita de tiempo latente, el Señor lo tiene contenido porque me hicieron radiaciones además para tenerlo ahí pues encapsuladito y esperamos que ahí se quede por mucho tiempo. Me quedan secuelas como que este ojo no recuperó la visión por completo, veo la mitad, con este ojo veo un lado no veo y un lado sí veo. Así que si yo me tapo, todas las hermanas de acá no están. Así quedó mi ojo porque el nervio óptico ya no se reparó, dice el doctor que así va a quedar. Y luego sí, yo quedé con la nariz y cosas acá así muy raras, muy incómodas, me la paso con unas incomodidades porque como me desbarataron la cara, fue tremendo eso. Y entonces entraron por mi nariz y pues todo eso quedó un poco sentido. Pero aquí estoy, hermanas. Pero el Señor, cuando estaba yo ahí en ese quirófano, no había terminado de escribir la historia. Cuando estoy aquí en este momento, no ha terminado de escribir la historia.
No sé cuál crisis es la que a ti te toca vivir, hermana. Crisis total, digo, ¿verdad? No sé cuál es tu crisis por la que has pasado, por la que estás pasando, por la que pasarás, pero te puedo asegurar que el Señor no ha terminado de escribir su historia. Son capítulos nada más, a través de los cuales Él se quiere manifestar y mostrar su gloria maravillosa en nuestra vida, porque ese es finalmente el propósito último de todo lo que vivimos como cristianos, que la gloria de Dios se manifieste, que todo lo que vivamos sea para su gloria. Cuando el caos parece imperar, cuando nuestros sueños parecen romperse, mantengamos la calma. Este no es el fin de la historia. Dios sigue escribiéndola y tiene muchos, muchos nuevos capítulos, sorprendentes capítulos más. Debemos tener conciencia de esto. Esto es fundamental para enfrentar la vida y seguir siendo relevantes. Este punto, ¿se acuerdan cómo fue? Mira la vida con los ojos de Dios. Mira la vida con los ojos de Dios. Mirar las crisis con los ojos de Dios nos va a colocar en una perspectiva muy vivificante. ¿Qué es perspectiva, hermanas? Perspectiva es desde dónde me paro yo para ver las cosas. Desde dónde me paro yo para ver las cosas. Y pudiera ser que nuestra perspectiva de la vida sea muy equivocada, muy Marga López, muy crisis, ay, muy pobrecita de mí, muy autovictimizarme, ¿no? Pero pudiera ser que mi perspectiva sea otra. Ubiquémonos en la perspectiva de Dios. Mira la vida con los ojos de Dios. Cuando tenemos esta perspectiva, vamos a ver, para empezar, a cambiar lo más importante, que es nuestra forma de ver a Dios. Si yo me veo como una víctima pobrecita, pues Dios es chiquito, Dios es pequeño, Dios me odia, Dios ya me abandonó, Dios está distraído, Dios no puede. Pero cuando yo miro las cosas como Dios las ve, oh wow, veo a Dios grande, soberano, todopoderoso, me ama, está al control, está escribiendo la historia, estoy en sus manos, nada se escapa de su control. Qué perspectiva tan refrescante para nuestra vida. Mirar así, con los ojos de Dios, ver a Dios como un gran protector de mi vida. En nuestro mundo, hermanas, en nuestro mundo hay una gran decadencia, ya lo hemos estado platicando, está así como para salir acá todas deprimidas, ¿verdad? Ya me voy a Marte porque este mundo apesta, ¿no? Hay una perspectiva tremenda en nuestro mundo, la familia, la mujer, los niños, hasta la dignidad de los varones, ¿verdad? Se encuentra en el centro del bombardeo del enemigo. Digo hasta la dignidad de los varones porque ahora, ¿verdad? Los varones resulta que son nada, que son el malvado enemigo, patriarcado, opresor, hay que odiarlos. Estamos en una crisis tremenda, pero si vemos esta crisis desde la perspectiva de Dios, entonces no nos queremos ir a Marte, ¿verdad? Sino queremos ver lo que Dios va a hacer y queremos ver cómo Dios nos va a incluir a nosotros, porque Dios es más grande, mis hermanas, que todo lo que acontece. Nuestros hermanos nos han planteado acá, wow, ese panorama, pero pongamos encima de todo esto, hermanas, a Dios. Dios grande, todopoderoso, que está al tanto de todo lo que acontece. A Él no se le escapa, no se ha distraído Dios. Él sabe lo que está pasando, está por encima de toda circunstancia. Así que saber que en medio de cualquier caos Dios sigue al control nos va a llenar de paz. Él está al tanto de nuestra historia y de la historia de la humanidad en general. No hay detalle que se le escape. Dios todo lo puede, todo lo sabe y es todo amor. Amén. Amén. Y también, hermanas, y termino con esta frase, este punto. Dios no ha terminado de escribir nuestra historia todavía. Si veo la perspectiva con los ojos de Dios, voy a ver que Dios no ha terminado de escribir la historia. En este mundo no ha terminado de escribir la historia, está escribiéndola. Muy bien, y también cambia nuestra forma de ver las circunstancias. Si me pongo en la perspectiva de Dios, veo las circunstancias de una manera diferente. Ya no las voy a ver como un caos sin sentido, sino como una serie de procesos a través de los cuales Dios cumple sus planes. El caso de mi tumor no es un caos, no, es una serie de procesos a través de los cuales Dios cumple propósitos. Este mundo no es un caos sin sentido. Dios va cumpliendo propósitos a través de todo esto. No todo lo que pasa lo provoca Dios, sí debemos de saber eso, ¿verdad? No todo lo que pasa lo provoca Dios, pero mis hermanas, todo lo que pasa Dios lo puede usar para sus propósitos. Él es tan poderoso que puede usar todo lo que acontece, incluso la maldad humana, para cumplir sus propósitos.
Esta neblina que nosotros no podemos disipar y que ha nublado nuestro entorno puede ser disipada por Dios para fines gloriosos. Dios no desperdicia nada. Y vamos a decir, hermanas, muy personalmente, oye esto, Dios no desperdicia tus lágrimas. Dios no desperdicia mis lágrimas, no desperdicia mi dolor. Dios no desperdicia nada. Ese tiempo horrible que pasé allí después de la cirugía, no quiero, hermanas, describirles lo que se siente despertar de la anestesia después de que te han hecho esa cirugía. Es terrible, pero Dios no desperdicia ese pasaje oscuro por el que de repente nos toca pasar. No lo desperdicia y lo usará para su gloria, para sus fines, para sus propósitos hermosos, porque Dios no ha terminado de escribir nuestra historia todavía. Y también mirar las cosas, la vida, con los ojos de Dios cambia nuestra forma de vernos a nosotras mismas, porque entonces ya no me voy a ver como la víctima indefensa. Pobrecita de mí, mucho menos me voy a ver como olvidada de Dios o como castigada de Dios. No, al contrario, me veo como una hija amada de Dios. Ahí estoy en un quirófano, sí, pero soy amada por Dios. Y me veo como más que vencedora en todas estas cosas. Y como iglesia, hermanas, también debemos de vernos así, no como perdedores, ¿verdad? En un mundo hostil a nuestra fe, no. Somos la iglesia del Señor y seguimos siendo la iglesia del Señor más que vencedores. Somos las ovejas del buen pastor, por tanto, no tememos, porque Dios no ha terminado de escribir nuestra historia todavía. Y cambia nuestra forma de ver y esperar el futuro también. Ya no vemos el futuro como, ay, qué más tragedias van a venir, qué desgracias, ¿a dónde vamos a ir a parar, comadre, este mundo? Solamente más calamidades vendrán, nuevas calamidades, sino lo vemos como la oportunidad para ver lo que Dios hará a nuestro favor. Casi así como viendo en el cine la próxima escena y estamos esperando, wow, algo tan emocionante que Dios va a hacer. Estoy ahí en el hospital recuperándome de una cirugía tremenda y digo, wow, ¿qué más va a hacer Dios? ¿Qué maravilla va a hacer? Quiero verlo, quiero ver actuar a Dios, porque Dios no ha terminado de escribir la historia todavía. Así que, hermanas, cuando pasamos por crisis, necesitamos más que nunca ponernos bien los lentes espirituales, mirar desde la perspectiva de Dios, mirar con los ojos de Dios, porque la historia todavía no termina. Si no vemos el final feliz todavía, dices tú, pues ¿dónde está mi final feliz? A mí me prometieron final feliz. Si no vemos el final feliz todavía, ¿saben por qué? Pues porque todavía no es el final. Espérate tantito. Para ser relevante, mira la crisis con los ojos de Dios. Ok, bueno, pues número 2, hermanas, enseñanza que vemos con esta pequeña muchachita, la sierva de Naamán, que estaba pasando por una crisis total, que estaba viviendo, óigame, las redadas de los sirios sobre su pueblo. ¿Qué es esto, Dios? ¿Por qué lo permites? No. Bueno, Dios estaba cumpliendo propósitos maravillosos. Número 2, para ser relevante, mira las personas con los ojos de Dios. Miren, esta nena, con sus lentes espirituales bien graduados y bien puestos, no se apocó por nada y fue valiente para dar testimonio de su fe y se convirtió en un faro de luz para sus captores. No era ninguna casualidad que ella hubiera sido captada y llevada a la casa del mero papas fritas del ejército sirio. Allí estaba, en la casa de el gran señorón, óigame nada más, el general Naamán, pero este hombre era el enemigo, o sea, vamos a decir, así o peor, no se podía. Bueno, pero no era casualidad de que Dios la hubiera llevado a ese lugar, porque Dios tenía un plan. Ah, ¿ya lo sabías, hermana? Dios tenía un plan, por supuesto, hermanas, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y qué gran confianza nos da tomar esto en cuenta. Dios tiene un plan. Estamos en medio de la crisis. Tú tranquila porque pues Dios tiene un plan. Él se las va a arreglar de alguna manera. Él sabe por dónde me lleva y qué va a hacer. Esto nos da gran confianza. Segunda de Reyes 5:1b nos dice qué le pasaba a este super señorón tan poderosote. Así te lo imaginas, grandote, apestoso, peludo, ¿verdad? Así. Bueno, pues este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Dice
Dice Segundo de Reyes 5. Era hombre valoroso en extrema, pero leproso. O sea, tenía un problemón, ¿verdad? Una enfermedad. Y esta pequeña dijo, pues qué bueno, porque es tan malo, se lo merece, que se pudra en su lepra. ¡Hay un Dios! No, ¿qué creen? Ella tuvo compasión de Naamán. O sea, dices tú, ¿qué onda, verdad? Bueno, mira a las personas con los ojos de Dios. ¿Cuánto hace falta, hermanas, que miremos a este mundo con los ojos de Dios? Miramos con enojo, con indignación, con asco a veces, con ay, yo no me junto con estos, con angustia, ¿dónde vamos a ir a parar? Qué gente, qué perdición. Bueno, Dios les ve como Jesús veía a las multitudes. ¿Se acuerdan la frase que dice en los evangelios? ¿Cómo veía Jesús a las multitudes? ¿Cómo qué? Como ovejas que no tienen pastor. Órale, eso sí me pone a mí en un compromiso tremendo, hermanas, porque somos familias pastorales aquí, ¿verdad? Wow. Que no vea el Señor al mundo como ovejas que no tienen pastor, sí que les vea como pobrecitos porque están en el pecado, pero que diga el Señor, pero hay pastores que hagan algo. Necesitamos mirar al mundo con los ojos de Dios. Esto que hizo esta muchachita es muy grande porque este señor era el enemigo. Si ella hubiera elegido verlo con los ojos humanos, pudo haber visto de una forma muy diferente a Naamán. Tal vez pudo haber pensado, pues se lo merece, ni siquiera es del pueblo santo de Dios y por culpa de esta gente me ha pasado todo esto y ahora me tiene aquí como su esclava. Pues qué bueno que le pase esto, bien merecido se lo tiene, no cabe duda que hay un Dios. Pero ella no pensó así, no. Ella no pensó así. Ella miró a Naamán con los ojos de Dios y se compadeció de él, así como nuestro mismo Señor. Y dice que el Señor veía a las personas como ovejas que no tenían pastor, y luego también dice en los evangelios en varias ocasiones, y tuvo compasión de ellos, Compasión. Compasión es una palabra tan significativa, hermanos, hermanas. En el diccionario dice compasión, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, y a remediarlo o a evitarlo. Mirar a las personas con compasión. Me pasa, hermanas, mi esposo y yo casi no andamos por la ciudad. Nada más nos movemos de aquí a la siguiente colonia, que es en donde tienen su casa, y luego a la siguiente colonia, que es en donde está el Anglo, donde nos reunimos a los cultos, y ahí nomás, ¿no? Pero de repente, pues tenemos alguna visita, algo que hacer. Esta semana, por ejemplo, fuimos a una funeraria allá en General Prima, así que atravesamos la ciudad, y hay que pasar por zonas donde hay parquecitos y muchachos ahí pues haciendo cosas, y yo los veo y digo, ay Dios mío, así está el mundo. No me había dado cuenta, como vivo en mi burbuja aquí, y de repente veo al mundo y me imagino cómo mira Jesús a esas personas, y siente compasión, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. ¿Cuánta falta hace la compasión en nuestro mundo? Y luego, ¿qué creen, hermanas? Las mujeres tenemos más esa capacidad de tener compasión, porque tenemos más esa empatía, somos más sensibles las mujeres. Entonces, ¿por qué nos hizo Dios así? Nos hizo más empáticas, más compasivas, para tenernos ahí en el rincón, en la cocina de las iglesias, haciendo los tamales para el aniversario de la iglesia. No, nos dio esta sensibilidad para que también nosotras aportemos en la iglesia para el ministerio que tenemos que hacer para enfrentar esta crisis total en nuestro mundo. Les urge un buen pastor y nosotras no somos el buen pastor, ni siquiera nuestro esposo tampoco, no, pero hay un buen pastor que urge que se lo presentemos al mundo, que les presentemos al buen pastor. Hay corazones de mujeres y de hombres clamando alrededor nuestro.
Si dejamos de ver enemigos, si dejamos de centrarnos en nuestras propias circunstancias, es que pobrecita de mí, ¿no ven? Pues es que tengo un tumor en la cabeza, ¿cómo voy a andar yo yendo y haciendo? No, espérenme, déjenme aquí sufrir mi dolor. Como dijo José José, déjenme saborear mi dolor. No, pues si nos vamos a estar ahí centrando en nuestras propias circunstancias y viendo solamente enemigos, en lugar de voltear a mirar con los ojos de misericordia y de compasión al mundo, si dejamos de vernos a nosotras y miramos al mundo así, vamos a encontrar muchas oportunidades para bendecir y ejercer ministerios reales y eficaces. Yo no les voy a decir aquí, hermanas, qué ministerio tenemos que hacer, porque a cada una el Señor nos hace un llamado especial, según nuestro entorno, nuestras necesidades a nuestro alrededor, según nuestros talentos, nuestras vocaciones, nuestras capacidades. A cada una el Señor nos va a dar, pero seguramente que nos pondrá a hacer algo si nosotras cambiamos nuestra visión y miramos en el mundo necesidades. Miren, vamos a ver por lo pronto necesidades que vemos en el mundo de la mujer actual. El mundo de la mujer actual, ¿cuál es, hermanas? Frivolidad, materialismo, crisis económica, desintegración familiar, divorcio, madres solteras, menosprecio de la maternidad, menosprecio del matrimonio, maltrato a la mujer, soltería, vamos a decir soledad, feminismo, lesbianismo, estrés, desórdenes alimenticios, libertinaje, crisis de valores. Eso es lo que vemos y más, ¿verdad? En nuestro panorama, cuando miramos con los ojos de la compasión, vamos a mirar esto. Y entonces vamos a decir, ay, pero qué mal están las mujeres no cristianas. ¿Qué creen que hasta las cristianas? Son ovejas que no tienen pastor y necesitan una iglesia relevante que sea pertinente ante la necesidad. El desafío para la iglesia es realizar un ministerio pertinente, creativo. Y vean esto que escribí aquí, hermanitas. No se me incomoden, no se me ofendan, pero ante la realidad actual, la iglesia no puede conformarse con cantar el domingo, Santo, 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 muy bonito, muy ordenadamente, y escuchar un sermón legalista que condene la minifalda. No nos podemos conformar con eso. Este panorama es el campo de trabajo de la iglesia y hacia esas necesidades es que se debe enfocar el esfuerzo de la iglesia. Es triste, pero de pronto nuestras iglesias parece que tuvieran ojos y oídos tapados ante todo este clamor. Seguimos con la tradición, perpetuamos ministerios aunque ya no son pertinentes a la necesidad actual. En esta área de atender la necesidad de la mujer nos hemos quedado muy rezagados. Por eso, a nuestra sacrosanta unión femenil, a veces solo asisten algunas viejitas fieles, digo, a lo mejor, ¿verdad? Si no es el caso, no se ponga el saco, hermana, pero si es el caso, pensemos qué estamos dejando de hacer, por qué no estamos siendo pertinentes como iglesia para la necesidad actual. Es urgente que nuestro ministerio sea pertinente y que al contemplar el panorama que la mujer actual enfrenta, hagamos lo necesario. Extendamos el amor de Dios a los que nos rodean. Por eso esta segunda enseñanza que nos deja esta pequeña es: para ser relevante, mira a los que te rodean con los ojos de Dios. Como ella vio a este leproso y dijo, ay, guácala. No, tuvo compasión de él. Tuvo compasión de él y entonces, tercera enseñanza que nos da esta pequeña: para ser relevante, mírate a ti misma con los ojos de Dios. Porque, ok, ya, sintió compasión, pero ella pudo haber pensado, ¿y yo qué puedo hacer? Soy una simple sirvientita, adolescentita, aquí judía entre esta gente siria. ¿Yo qué puedo hacer? No, ¿qué creen? Que se pone la capa de superhéroe y que dice, yo puedo hacer algo. A mí se me ocurre algo que yo puedo hacer para ayudar a este malvado leproso horrible. Pensó que algo podía hacer. Miren, tercera enseñanza: para ser relevante, mírate a ti misma con los ojos de Dios. ¿Cómo te ves a ti misma, hermana? ¿Te ves como una víctima inútil, que no puedes hacer nada contra el monstruo que te está atacando? ¿O te ves como parte de la solución? Lo que se le ocurrió a ella, lo que podía hacer, lo que estaba en su mano. Segundo de Reyes 5:3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fue con la señora y lo que se le ocurrió fue presentarle al Señor.
le dio el camino para llevarlo hacia el profeta que le enseñaría, pues de Dios, lo que Dios tenía para él. Nuestra jovencita, tal vez lo que comenzó a hacer, yo me quiero imaginar, ¿verdad? Un proceso. Lo ve, siente compasión por él. Y luego, siguiente paso, ¿qué es? Yo me imagino que lo siguiente que hace es que ora por él, porque tiene compasión. Entonces la compasión, hermanas, nos mueve a ponernos de rodillas, a clamar. Creo que es importantísimo que hagamos eso como mujeres. También es una cualidad que tenemos las mujeres, hermanas. Somos más de oración, porque somos más emotivas, entonces necesitamos más ir a cobijarnos a los pies de nuestro Señor. Bueno, pues aprovechemos esa cualidad femenina para llevar delante del Señor a todos esos por los que vemos que Dios necesita actuar. Esas ovejas que no tienen pastor, este mundo en crisis. Este panorama del que hemos estado hablando aquí en este congreso crece. Debe de ser nuestro motivo de oración, nuestro gran motivo de ir de rodillas. Y no sé, tal vez es el mundo en crisis o tal vez es alguien muy cerca de ti, hermana. Tal vez es tu hijo, tu hija. Vayamos al Señor. Tenemos compasión de ellos porque les vemos en esta crisis. Vayamos de rodillas. Entonces ella seguramente comenzó a orar. Y como siempre que oramos, hermanas, porque esto es maravilloso, cuando oramos somos comisionadas. El Señor nos dice, ok, te voy a responder tu oración. Ve, ve, haz algo tú. Nos va a indicar el Señor. Siempre que oramos, el Señor nos dará instrucciones, nos moverá para hacer algo. Entonces ella, pues, recibió esta idea, ¿no? Esta idea. Voy a hacer algo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer ella? Y la respuesta correcta, hermanas, ¿qué podía hacer ella? A ver, díganme ustedes la respuesta correcta. ¿Ella qué podía hacer? Dilo, Mireya. Nada. Sí. A ver, hermanas, ¿qué podemos nosotros hacer para ir y acabar con el monstruo este de las 1000 cabezas, el pulpo de los 8 tentáculos? Pues nada, no nada. Así como es la respuesta correcta en el caso de ella, que no podía hacer nada, también es la respuesta nuestra, pero realmente no podemos hacer gran cosa, a menos que, hermanas, y eso es lo que a ella se le ocurrió, a menos que Dios haga lo que yo no puedo hacer. Yo voy a hacer mi granito de arena. Oiga, señora, ¿no será que si va mi Señor con el profeta, Dios haga algo? Voy a poner mi granito de arena. Y luego ella acá pensando, ay Dios, por favor, si haces algo no me hagas quedar mal, ¿verdad? A menos que Dios haga lo que a Él le toca. Y claro que sí, hermanas, Dios usa esa materia prima que somos nosotras, que es tan poquito, y lo multiplica. Como el niño que llevó sus panes y sus peces, ¿verdad? Que entregó. Y hasta dijo el discípulo, ¿pero qué es esto para tantos, no? Y sí, el Señor Jesús dijo, ay, sí es cierto, es re poquito. Yo trabajo de 10 panes para arriba. Esto es muy poca materia prima. Así de pronto nosotras, ¿verdad? Le decimos al Señor, pues Señor, aquí está, quiero hacer esto, pero es tan poquito. Y el Señor te dice, ay, sí, sí es cierto, hija, no, mejor vete a la cocina, sigue haciendo tamales. No, ¿qué te dice el Señor? Dámelo. Ese poquito que eres, que tienes, que puedes, eso dámelo. Debemos aprovechar el momento de la necesidad y entrar por esa rendija que se abre de pronto y llevar la luz del evangelio. Aprovechar, hermanas. Ella comprendió que lo que este hombre necesitaba era acudir a Dios y aprovechó la necesidad de salud para acercarlo a Dios. De pronto, hermanas, vamos a ver una rendija abierta. Vayamos por ahí, entremos con la luz del evangelio. Eso hizo esta chamaquita, insignificante según los parámetros del mundo. Pero para Dios no era nada insignificante. Dios tenía planes, ¿se acuerdan? Se la llevan bandas, se la llevan en una redada. ¡Ay, pobrecita de mí! En lugar de ir pensando, Dios tiene planes, vamos, voy derecho y no me quito, ¿verdad? Vamos a lo que Dios quiere. Bueno, hermanas, insignificante para el mundo. Las etiquetas calificativas que llevaba en su frente le limitaban bastante. Si ella se hubiera ajustado a esas barreras, se habría quedado calladita, más bonita, ¿no? Aun cuando hubiera sentido mucha compasión de Naamán, pero ella eligió ponerse los lentes espirituales
bien graduados, y mirarse a sí misma con los ojos de Dios, como alguien que tenía mucho para dar. Eligió hacer caso omiso a los adjetivos con los que su sociedad la describía. Eres vieja, tú no puedes. Eres vieja y estás vieja, tú no puedes. No estás preparada, no tienes una carrera. Mira, quédate ahí. Se miró como alguien que podía hacer un cambio muy sustantivo con su intervención y lo hizo, no se cayó. Ella simplemente se atrevió a ponerse al frente en la escena y salir de donde se le tenía encerrada en la torre junto con las escobas. Pues era la muchacha de la casa, ahí estaba. Y ella dijo, ay, con permiso, yo voy a salir al frente de la escena. Como mujer, hermana, el Señor quiere que salgamos al frente de la escena. Las etiquetas limitantes que traemos puestas encima como mujeres no vienen de Dios, vienen de parte de un enemigo, de un engañador que trae una serie de mentiras que susurra a nuestro oído para impedirnos brillar. Nos quiere tener ahí debajo de la mesa con sus mentiras, con esas etiquetas que nos ponen en lugar de brillar para la gloria de Dios. Y nos dice, eres mujer, tú no puedes, ocúpate en otras cosas, nadie te va a hacer caso. ¿Quién eres tú? Ahí las tengo en la pantalla. ¿Quién eres tú? No eres nadie. No te queda nada más que llorar. Anda, escóndete y quédate calladita, porque así te ves más bonita. Eres muy insignificante. ¿Qué puedes tú hacer? Y con esas mentiras, entonces mantiene al más de 50% de la iglesia ahí calladita, porque se ve más bonita. ¿Cómo me cae gordo ese dicho, ¿verdad? Ya se notó. Ahí tiene al más del 50% de la iglesia. Y saben que en muchas ocasiones no es el mundo el que nos pone esas etiquetas, sino dentro de la misma iglesia se nos ponen esas etiquetas y se limita nuestro ministerio. No dejemos que esas etiquetas nos limiten, hermanas. No tenemos que andarnos peleando con nadie. Simplemente hagamos lo que nos toca. Yo tengo una amiga muy querida, ustedes la conocen, Raquel Contreras. Es la directora de la editorial Mundo Hispano en este momento. Pero ha sido una mujer preeminente en muchas cosas en su vida. Fue pastora oficial en su iglesia allá en Chile y luego fue la presidente de la Unión, de la Convención Nacional Bautista Chilena. Y bueno, otros muchos cargos, incluso a nivel mundial, como la presidente de la Unión Femenil de la Alianza Bautista Mundial. Si lo dije bien, bueno, todo esto. Bueno, tremenda mujer, ¿verdad? Ella predica, por supuesto. Pero a ese nivel en el que ella está, ¿qué creen? Hay ocasiones en que no la dejan predicar en ciertas iglesias porque es mujer. O le dicen, bueno, sí predique, pero no desde el púlpito, acá, usted acá abajo, porque es mujer. Y le digo, ¿y qué haces tú cuando te dicen eso? No, pues me pongo ahí abajo y predico, ¿verdad? Yo no voy a andar discutiendo, dice, yo no voy a andar discutiendo, yo hago lo que me toca. Me gusta eso, porque hace lo que le toca y aprovecha las oportunidades que Dios le da. No le creamos al enemigo susurrándonos mentiras, poniéndonos etiquetas que limiten nuestro ministerio. Elige mirarte como Dios te mira. Fuimos creadas para la gloria de Dios. Fuimos creadas a su imagen y semejanza, mis amadas, y fuimos creadas como ayuda idónea. O sea, somos la respuesta a grandes necesidades en nuestro mundo. Desde que nos creó, decidió usar nuestra vida para sus propósitos. Y hermana mía, si tú estás en este mundo es porque Dios quiso. Y Dios puede hacer brillar tu vida así en donde estás. Y como digo así en donde estás, en la crisis en la que estás y con tus situaciones, como esta niña que estaba allí triste, sin su familia, esclava, la sirvienta. Y en esas condiciones Dios la quiso usar. No esperemos a que todo se arregle en mi vida para que Dios me use entonces. No, ahí desde una cama de hospital Dios te puede usar. En mi primer libro, Mírate en este espejo, digo, ojalá siempre tengas un ángel a tu lado. Es un cuadrito donde cuento un testimonio. El testimonio de Ile de la Cueva. No está en este momento mi niña preciosa, Ile de la Cueva. Ella es diabética desde jovencita y ha padecido tantos eventos duros a causa de esta diabetes, pero estaba en el hospital, ella pues muy, muy, muy enfermita. Y yo me acuerdo que así en esa condición en la que estaba, ella estaba dando bendición y compartiendo de la palabra a las personas en las camas de al lado. Claro que sí, ahí en donde estás,
Si estás en este mundo es porque Dios quiso, Dios quiere hacer brillar tu vida en donde estás, con lo que tienes, con el contexto de tu pasado, con tus limitaciones, con esa historia de tu vida. Dios ha estado presente cada segundo en tu trayecto de vida hasta aquí y está contigo en este presente que te toca enfrentar. Mírate como Dios te mira. Los campos están blancos para la siega, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Los campos están blancos para la siega. ¿De qué hablaba Jesús? De la necesidad en el mundo. Y Dios cuenta contigo y conmigo como mujeres en la escena para ser la voz que se atreve a hablar de parte de Dios, para ser las manos que Dios usa para bendecir nuestro entorno, para que brillemos como espejos irrompibles y reflejemos su gloria. El potencial de una iglesia son todos sus miembros, hombres y mujeres, porque la necesidad es mucha. ¿Y los obreros qué dice? Pocos. La iglesia necesita contar con todo su potencial. Así que también el lado rosa tiene mucho que aportar. Realicemos, hermanas, como mujeres, ministerios relevantes. Esta conferencia le he titulado La relevancia del ministerio de la mujer. Realicemos ministerios relevantes. Todos unidos en una misma visión, metas. Cada grupo, departamento no debería ser un pequeño reinado o sindicato que se siente muy aparte de la iglesia y que hasta tiene sus contiendas electorales, como luego son nuestras iglesias bautistas, ¿verdad? Y a veces la unión femenil es así como un ente aparte, ¿no? Que tiene que estar peleando. Unámonos como iglesia. Y número 4, hermanas, porque ya me dijeron que me quedan 3 minutos. Número 4 que nos enseña esta pequeñita. Para ser relevante, mira la vida con los ojos de Dios. Vean el final feliz de esta historia. Él, o sea, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, las instrucciones que Elías le dio. Fue con Elías y Elías le dio unas instrucciones. ¿Qué le dijo? Zambúllete allí 7 veces. Y luego, que lo hizo, dice, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y dijo, aquí está la parte bonita, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Quién está diciendo eso? El malvadísimo ese mugroso, Naamán, dando gloria a Dios. Oh, wow, qué maravilla, hermana, que gente que ahora mismo está tan lejos de Dios, en algún momento por la intervención de mujeres, diga, reconozco que no hay Dios, sino el Dios de Israel, sino tu Dios. Y luego dijo, de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se me hace el nudo en la garganta, hermanas, por lo que pasó ese día con ese hombre, pero también por lo que puede pasar, me imagino, hermanas, lo que puede pasar si nosotras como iglesia y como mujeres nos unimos todos en este ministerio. Naamán se convirtió en un adorador de Dios y todo comenzó con una joven que se atrevió a expresar su fe abiertamente para hacer luz a quien estaba en la oscuridad, a pesar de que ella tuviera impedimentos para ello. La poderosa y determinante influencia de una mujer marcó la diferencia. Hermanas mías, no nos quedemos sin realizar ministerios relevantes. Ella, miren, yo me imagino que ella dice, en esas redadas, ¿cuánta gente no moría? Dice ahí la palabra final, pero ese es el final. En esas redadas, ¿cuánta gente no moría, hermanas? Y ella, aunque estaba ya de esclava, pero estaba viva. Entonces, ¿qué dijo? Si estoy viva, pues voy a vivir de la verdad. Que mi vida cuente, que contribuya. ¿Saben que eso fue como uno de los grandes chispazos que Dios me dio a través de esta crisis de salud que padecí? Cuando realmente, después de pasar por todo ello, sin que yo pudiera antes saber qué pasaría, no tenía ni siquiera pronósticos, y cuando me vi viva, híjoles, salí bien. Como la mujer virtuosa, pues me acomodo mi vestido de lino fino y digo, pues hay que seguirle, vamos a seguir vivas. Y si estoy viva, no, voy a vivir más que nunca, no como un zombie. ¿Qué son los zombies? Muertos vivientes. Muchas mujeres, hermanas, tristemente así viven la vida. O sea, están ahí, ocupan un lugar en el espacio, comen y todo, pero pues ni para acá ni para allá. Ni fu ni fa, decía mi mamá, ¿no? No, hermanas, si estamos vivas, hay que vivir completamente.
¿Qué significa vivir completamente como esta niña? Pues hacer que su vida contara de verdad, cumplir los propósitos, lo tengo en la pantalla, cumplir los propósitos de Dios, creer que podemos marcar una diferencia en nuestro mundo, pensar que ella pensaba que el hecho de ser sierva de Naamán no significaba que era inferior a él, ni mucho menos, y que su vida se había terminado. No. Ella pensó, yo puedo hacer algo. Visualizar que Dios tenía un plan al haber permitido que fuera llevada hasta ahí. Hermanas, hay que hacer que nuestra vida cuente. Dios cuenta con nosotras. Dios espera de nosotras grandes cosas. Si hemos pasado por crisis, si hemos pasado por situaciones difíciles, no las usemos como pretexto para quedarnos ahí nada más. Termino con una ilustración rapidísima. Ustedes saben los diamantes cómo se forman, ¿verdad? Son pedazos de carbón simplemente allá a profundidades muy profundas, perdón la redundancia, de la tierra, donde sufren grandes presiones y cambios de temperatura fuertes que de repente cambian sus moléculas y entonces de ser un simple carbón pasa a ser un diamante, ¿no? Preciosos. Pero hay unos diamantes muy especiales. De todos los diamantes hay solamente creo 3% de los diamantes que además de hacerse diamantes obtienen una coloración, los diamantes rosas. Y los diamantes rosas tienen esta coloración porque de pronto la presión fue más fuerte y los cambios de temperatura más fuertes y entonces toda esta presión provoca estos cambios moleculares y obtiene ese tono rosa. Son los más carísimos, valen millones y millones de dólares. Ben Affleck le regaló a Jennifer López, en su anillo de compromiso, uno que vale no sé cuántos millones de dólares con un diamante rosa allí. Hermanas, me encanta pensar que cada una de nosotras somos eso, un diamante rosa. ¿Pasamos por crisis? ¿Tú pasas por crisis? A ver, levante la mano la que pasa por crisis. ¿Ha pasado o está pasando por alguna crisis? Pues muchas felicidades, hermana. Muchas felicidades porque Dios está trabajando en tu vida. Esa presión puede convertirte en eso. No solo un diamante, no, un diamante rosa. Un diamante que brille para su gloria. Un espejo irrompible, mis amadas hermanas. Brillemos para la gloria de Dios. Vamos a orar, ¿sale? Señor bendito, queremos darte las gracias porque nos dejas meditar en esta palabra y gracias, Padre, por la vida de cada una de mis hermanas aquí, que yo sé que tú tienes planes perfectos, preciosos para cada una, que incluso sus luchas y sus crisis que les toca enfrentar, tú las usas para bendecir sus vidas y para usarlas para grandes propósitos. Te suplico que a cada una nos des esta perspectiva acerca de nuestras situaciones y que nos ayudes a tomar decisiones y lanzarnos, Señor, a esos llamados que tú tienes para cada una de nosotras. Úsanos como espejos irrompibles. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitas. Dios me las bendiga.